Matemáticas primer grado. Bloque 2. 23. Existencia y unicidad 2. Los ángulos interiores de un triángulo. Mira este video que me encontré en internet. ¿De qué se trata? Es una animación que muestra porque al sumar los tres ángulos interiores de un triángulo nos da 180 grados. Ah, como los ejercicios que nos dejaron de tarea. Oye, ¿y dice cuáles son los ángulos interiores de un triángulo? Sí, justo en el video lo explican. Vamos a verlo. En geometría, un ángulo interior o interno está formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice común y que está contenido dentro del polígono. En general, se puede calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, como es el caso del triángulo. Consideremos un triángulo cualquiera A, B, C y marquemos sus tres ángulos interiores. Ahora, tomamos el vértice C y lo llevamos sobre su altura hacia el lado AB, como si dobláramos el triángulo. Después, tomamos el vértice A y lo llevamos hacia el ángulo amarillo hasta juntarlos. Por último, tomamos el vértice B y lo llevamos hacia los otros ángulos hasta juntarlos. ¿Cuánto mide el ángulo que forman los tres ángulos? ¡Claro! 180 grados, porque juntos forman un ángulo llano. Entonces, al sumar el valor de los tres ángulos de un triángulo cualquiera, se obtiene 180 grados. Observa que no importa cómo sea el triángulo, el resultado de esta suma siempre será igual. Tracemos un triángulo cualquiera ABC y marquemos sus tres ángulos interiores y denotémoslos por A, B y C respectivamente. Recuerda, queremos demostrar que la medida del ángulo A más la del ángulo B más la del ángulo C es igual a 180 grados. Para probar la hipótesis, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, haremos un trazo auxiliar. Desde el vértice A, trazamos una recta paralela al lado opuesto, que en este caso es BC, la cual debe pasar por A. Hacer un trazo auxiliar es común en geometría para poder identificar o buscar otras figuras que permitan probar las hipótesis que se plantean. Marquemos de color naranja y magenta los ángulos que se forman entre los lados del triángulo y la recta auxiliar, y denotémoslos D y E. Observa que la recta transversal CA corta a las dos rectas paralelas BC y la auxiliar. Como las rectas son paralelas, los ángulos C y D, que son alternos internos, son congruentes, es decir, iguales. Por lo tanto, el ángulo C es igual al ángulo D. Por otra parte, también las rectas paralelas BC y la auxiliar son cortadas por la recta transversal AB. Entonces, los ángulos B y E, que son alternos internos, son iguales. Por tanto, el ángulo B es igual al ángulo E. Como puedes observar, el ángulo D más el ángulo A más el ángulo E es igual a 180 grados, porque los tres ángulos forman un ángulo llano. Pero vimos que el ángulo C es igual al ángulo D y que el ángulo B es igual al ángulo E. Entonces, cambiamos el ángulo D por el ángulo C y el ángulo E por el ángulo B. Así, demostramos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Observa que no importa cómo sea el triángulo que se trace, dado que en este razonamiento no se utilizaron las características de los lados o de los ángulos del triángulo. ¡Qué interesante video! ¿Te parece si hacemos todos los trazos con GeoGebra y lo comprobamos? Buena idea, vamos.